Shalom, hermanas. ¿Cómo están? Qué gusto verles. Shalom. Hola. Hola, ¿cómo están? Bien. Hola, ña Fabi. Hola, señor. Shalom, diácono, ¿cómo está? ¿Cómo está, diácono? Shalom. Vamos a empezar con la oración de la comunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, reconocemos que sin ti nada podemos, pero también sabemos que si tú estás con nosotros, todo lo podemos. Por eso nos humillamos ante tu presencia y te pedimos que aumentes nuestra fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Llena eres de gracia, contigo. Señor es contigo. Bendita tú eres Bendita entre tú todas eres las entre todas las mujeres, mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Repetimos 7 veces: Señor, aumenta nuestra fe. 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 Shalom, hermanos, con mucha alegría les recibimos esta noche en nombre de los misioneros de Jesús. Hoy tenemos a nuestro asesor espiritual, al diácono Alejandro Vodga. Yo les quiero pedir 2 cosas. Primero, que pongan en silencio sus micrófonos para evitar escuchar los ruidos, ¿verdad? Si no vamos a escuchar los ruidos de todas nuestras casas. Y segundo, si es que se corta la transmisión por Zoom, vuelvan a entrar nomás en el mismo enlace. ¿Sí? Bueno, le dejamos con nuestro diácono Alejandro. Diácono Alejandro. Paz y bien. Muy bien, vamos a comenzar nuestra reflexión hoy. El tema que quiere que se desarrolle es la fe. La fe. Por eso es una palabra corta, pero no tiene un significado largo. O sea, uno muchas veces no sabe, no entiende la diferencia entre fe y religión. Hay una diferencia, porque la religión es algo connatural al hombre. Es decir, que el hombre, por su ser ontológico, o sea, por su naturaleza, es un ser religioso. O sea, uno cree en un ser superior, pero la fe nos lleva un paso más allá. Por eso es importante considerar la fe no solamente desde el punto de vista filosófico o abstracto, sino desde el punto de vista vital, o sea, vivencial, una fe vivida. Es lo que Jesús nos pide y espera que hagamos. En el capítulo 11, yo les voy dando las citas bíblicas, así ustedes pueden anotar. Les conviene tener un papel y un lápiz ahí cerca. Se le da un tiempito para que busquen, se agencien ese papel y lápiz, para poder anotar las citas bíblicas que creo que son importantes. Muy bien, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 1, anoten, Hebreos 11:1. Dice así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos.
Esto enseguida nos lleva a considerar el caso de Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Entonces la fe es creer sin ver. Yo no necesito ver para creer. Yo estoy convencido de la verdad que Jesús me propone, o que Dios me propone. Así que esta definición de la fe la encontramos en la misma escritura, capítulo 11 de Hebreos, versículo 1. Más abajo, en el versículo 2, dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. Entonces quiere decir que cuando es como rendir un examen. Toda mi vida es un examen continuo. Todo el tiempo yo estoy rindiendo. A ver si soy o no soy aprobado por Dios. Todo el tiempo. O sea, desde que yo me levanto hasta que me acuesto y aún en medio del sueño, siempre Dios me está mirando y me está escuchando. Entonces, lo que nos lleva a pensar que la fe es vivir para Dios. Es vivir en Él, para Él. Y así experimentar su presencia en nuestra alma, en nuestra vida, sobre todo por la gracia. Ya vamos a ver qué es la gracia. Por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos son cosas que no podían verse. Bueno, ese es el versículo 3. Y así el capítulo 11 íntegro de la carta a los Hebreos nos da una referencia de varios hombres de fe. Podríamos decir que son gigantes en la fe, porque nos superan ampliamente. ¿verdad? Por fe Noé, versículo 7, por fe Noé, cuando Dios le advirtió que había de pasar cosas que todavía no podían verse, obedeció. Entonces, este tema de la obediencia en la fe es muy importante, porque la fe nos hace obedientes. Y cuando yo leo en el Catecismo, la Iglesia Católica, la referencia a la fe, voy a encontrar en el número 144 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice, obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Entonces, hablamos de obediencia en la fe. Así fue obediente Abraham cuando Dios le planteó en el capítulo 12 de Génesis, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te diré. O sea, él escuchó una promesa, simplemente Dios le prometió algo. La promesa, todas las promesas bíblicas se cumplen en Jesucristo. Y Jesucristo también nos dice, no los dejaré solos, voy a volver y los llevaré conmigo. Voy a prepararles un lugar. Quiere decir que nuestro lugar no es acá, es el cielo. Pero sin la fe es difícil alcanzar el cielo, porque tengo que creer que existe. Primero que Dios existe. Por eso es muy importante la fe. La fe no es una cosa superficial o es un relleno, sino es algo esencial. Así que por la fe el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Esto es muy importante también, es el número 143, el anterior al que le acabamos de leer, comenzamos a leer. Entonces someterse quiere decir que yo estoy preparado a hacer todo lo que Dios me mande. No, aunque yo no entienda muy bien por qué, para qué o cómo va a hacer así. Así que la Virgen, cuando el ángel de Dios, el arcángel Gabriel le planteó, ¿verdad?, la situación, ella contestó por fe y le dice que se haga en mí según has dicho, que se cumpla en mí tu palabra. O sea que la palabra de Dios se acepta por la fe. La fe es la que me dice que es Dios el que me habla. Y siempre está refrendado por el magisterio de la iglesia. Recuerden que el magisterio de la iglesia es el Papa y los obispos que están en comunión con él. Así que con todo su ser el hombre da su asentimiento a Dios que revela. Dios revela. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos da a conocer quién es Él. Lo hace en forma progresiva. La fe no es que de repente apareció, sino que Él va manifestando rasgos o atributos de Dios. Dios manifiesta sus atributos poco a poco. Y así vamos a ver hacia el final de la escritura, cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo soy la alfa y el omega, el principio y el fin. Mucha gente no sabe que alfa y omega es un nombre de Dios, es una forma de referirse a Dios.
porque alfa y omega quiere decir el que abre y el que cierra. Entonces, San Juan, en su experiencia, cuenta, ¿verdad?, que él, cuando se encontró delante de Jesucristo, se cayó, postrado delante de él. Entonces le enseñó Jesús que dice, yo soy el que cuando cierra nadie puede abrir, y cuando abre nadie puede cerrar. Y ahí tenemos que entender que la fe nos lleva a Jesucristo, a conocer a Jesucristo, no tanto de oídas, como mucha gente, ¿verdad?, o por palabreríos que andan por ahí, sino por la experiencia viva, vivificante de la fe. Por eso la fe es importante. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Es una respuesta libre. O sea, yo ejerzo mi libertad, el libre albedrío, al aceptar lo que Jesús, lo que Dios me propone. O sea, que hay una promesa en la Biblia que se cumplirá inexorablemente, se va a cumplir. Muy bien. Continuamos con el 144 en el Catecismo de la Iglesia Católica y dice, de esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. O sea que Abraham pasa a ser el modelo de los creyentes. Y por eso decimos que Abraham es nuestro padre en la fe. Y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. La Virgen fue obediente y no cuestionó nada, no preguntó cómo ni por qué. Simplemente le preguntó nomás al ángel, ¿cómo va a hacer esto? Es la única pregunta que hizo. La fe hace que no tengas preguntas. Uno escucha lo que Dios le dice y lo que Dios le manda y lo hace, lo obedece. Muy bien. Vemos entonces que cuando no se veía nada todavía, no había ninguna nube en el cielo, Noé simplemente construye el arca y para salvar a su familia. Entonces la fe nos lleva a la salvación. Salvarse por la fe en Dios. Así que el arca, o la barca de Noé, ¿verdad?, pasó a ser como un signo y un símbolo de la iglesia. Antes se decía, ante el Concilio Vaticano II, que fuera la iglesia no hay salvación. Pero eso se modificó en pequeños detalles y ahora leemos, ¿verdad?, que la familia es el primer objeto de la fe. O sea, el primer sujeto de la fe. Yo tengo que buscar en mi familia que tengan fe. Y puesto que la transmisión de la fe viene por los padres, en primer lugar. Entonces, los padres tienen una responsabilidad ante Dios de transmitir la fe a sus hijos tal como la recibieron, sin menoscabarla, sin quitar ni agregar nada, tal como fue presentada. La iglesia tiene lo que se conoce como el depósito de la fe. Esto está en la primera carta de Corintios, capítulo 3. Pueden leer ahí, primera Corintios 3. Entonces ahí van a leer, ¿verdad?, que la iglesia es fundamento y columna de la verdad. La verdad sabemos que es una persona, Jesucristo, una persona. Y vemos entonces que una vez que Noé cerró la puerta del arca, la otra gente que no quería creer, que se burlaban de él, quedaron fuera. Entonces, Dios quiere que todos se salven, que todos se salven, que nadie se pierda. Pero la fe es necesaria. Necesito la fe. Así que en el capítulo 10, el anterior del número 11, que comenzamos la reflexión, dice, mi justo por la fe vivirá. Quiere decir que la fe nos justifica. Y la fe nos hace justos ante Dios. Yo tengo que aceptar lo que Dios me propone, lo que me ofrece, de buena gana, de buena manera, y seguir adelante con la vida nueva que el Señor me da en Jesucristo. Jesucristo es el que renueva toda la humanidad. Pero si se vuelve atrás, sigue diciendo el versículo 38 del capítulo 10 de Hebreos, pero si se vuelve atrás, no estaré contento de él. Quiere decir que si yo le quiero dejar contento a Dios, tengo que perseverar en la fe hasta el final. Y esto es una buena oración. Hay que pedirle al Señor, a Dios, Señor, ayúdame a perseverar en la fe hasta el final, hasta mi último suspiro, para poder gozar de tu presencia en la eternidad. Muy bien. De todo este capítulo 11 de Hebreos, nos habla de los hombres de la fe,
Y vemos, por ejemplo, en la mitad, por fe Abraham, cuando Dios lo puso a prueba, tomó a Isaac para ofrecer un sacrificio. Quiere decir que la fe nos prepara para hacer los mayores sacrificios en nuestra vida. A veces sacrificamos tiempo, descanso, comodidades, inclusive familia, todo por la fe. La fe nos eleva a grandes alturas. Así que tenemos que pedirle al Señor más fe. En el capítulo 17 de Lucas, San Lucas, anoten, Lucas 17, versículo 5, está escrito un encuentro de un apóstol, no nombra quién, uno de los apóstoles, con Jesús. Y entonces le pregunta, le dice el apóstol, Señor, creo, o sea, tengo fe, pero aumenta mi fe. Creo, pero aumenta mi fe. Quiere decir que la fe que él sentía tener, él se daba cuenta que no era suficiente, no para caminar sobre el agua al lado de Jesús. Y a eso apunta nuestra fe, a hacer cosas que muchas veces son difíciles de alcanzar o nos parecen imposibles. Por ejemplo, a veces las mujeres me dicen, para mí es imposible que cambie mi marido. ¿Así? Bueno, inténtalo. O sea, ponete en manos de Dios, permítele a Dios que Él obre en tu marido, no vos. Porque a veces que nosotros queremos hacer las veces de Jesús, o sea, reemplazarlo a Él, y eso no funciona. Así que la fe consiste en confiar en Dios más allá de nuestras propias fuerzas. Confiar en Dios más allá de nuestras propias fuerzas. Eso lo experimentó Pedro. Así que en Pedro vemos cuando él camina sobre el agua, que Jesús le dice, ven, porque él pensaba que era un fantasma, un espectro, ¿verdad? Cuando lo vio a Jesús caminar lleno de luz así sobre el agua. Entonces Pedro, manda que yo vaya hasta ti sobre el agua. Sabemos que físicamente, por la física natural, es imposible caminar sobre el agua. Pero para Dios no hay nada imposible. Él puede hacer cosas que nos parezcan increíbles. Por ejemplo, hace 3 días llamó una mujer por teléfono y me envió un correo y me dijo que estaba enferma de cáncer. En ese momento, el Señor me dijo, decirle que ponga la mano sobre el pecho, sobre el corazón y diga 3 veces esta oración. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Después, la 3ª vez, le dije que ella va a sentir un fuego que quema todo su cuerpo, incluida todas sus células. Pero es como una especie de quimioterapia o cobaltoterapia. La cuestión es que algo que viene de arriba, no del hombre. Bueno, después le pregunté a la mujer, ¿cómo te sentí ahora? Me pasó exactamente como usted me dijo. Al terminar, sentí un fuego que cayó sobre mí, me quemó de pie a cabeza y todavía estoy sudando. Después le dije, bueno, ahora andate al doctor a ver qué te dice. Y el doctor, después de 3 días, dice que está sana, que no aparece nada en los análisis. ¿Qué es esto? La fe, que Dios va a actuar. Yo no tengo que dudar de Dios, tengo que confiar en Él. A Dios le gusta que se confíe en Él, abandonarme en Él y dejar que Él haga todo lo que quiera de mí. No pretender yo algún deseo personal o lo que yo pretenda, sino lo que Él quiere. A veces se dice, en idioma popular, que sea lo que Dios quiera, pero es un ñenga, un decir. En el fondo pretendemos que Dios haga lo que nosotros queremos o pretendemos. Entonces Pedro comienza a caminar sobre el agua. Él pone una planta del pie, ¿verdad? Tantea el agua, pone a prueba a ver si resiste, y comienza a caminar hacia Jesús, igual que nosotros. Entonces la fe nos ayuda a caminar hacia Jesús, hacia la eternidad, quiere decir. Esa es la fe. No es cosa natural que yo deseo un coche nuevo, un trabajo nuevo, no. Es mucho más que eso. O sea, yo tengo que darle importancia y el objetivo de la fe. ¿A qué apunta mi fe? Pero cuando se dio cuenta que el viento estaba fuerte y el oleaje se iba encrespando, ¿verdad? Se va haciendo más fuerte, tuvo miedo. Da miedo, porque cuando yo camino con Jesús sobre el agua, me da una especie de vértigo. No puedo creer lo que estoy viendo, lo que me está pasando. Esto está más allá de mi entendimiento.
Entonces dudo, y la fe y la duda se oponen. La duda y la fe se oponen. La duda viene del diablo, la fe viene de Dios. Por eso le dije al principio que la fe es un don sobrenatural. O sea, supera nuestra inteligencia, nuestro entendimiento. Es un don, una virtud sobrenatural, es la virtud teologal. Y tenemos que pedirle al Señor que nos dé más fe. O sea, yo me voy mucho a misa, rezo el rosario, o sea, hago todo lo que la mayoría hace, pero puede ser que no tenga fe todavía. Por eso la pregunta de Jesús es, ¿cómo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Cómo? ¿Todavía no tienen fe? Sorpresa para el hombre. ¿Qué grita Pedro cuando se siente hundir en el agua? Y grita al Salvador. ¿Qué le dice? Sálvame, Señor. Solo Dios salva. Solo Dios salva. Y el Salvador sabemos quién es. Jesucristo. No hay otro Salvador que no sea Jesucristo. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Dónde está esto? Hechos, capítulo 4, versículo 12. Bueno, anoten. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Al momento, dice la Escritura, siguiendo con Pedro, Jesús lo tomó de la mano y le dijo, qué poca fe tienes. ¿Cuántas veces en la vida nos topamos con una situación difícil de vida, de mucho sufrimiento y mucha confusión? No nos entendemos, no sabemos qué nos pasa. Estamos con cuadro I, pila I, la botón baebe. O sea, todo nos resulta argel y difícil. Mientras yo en mi trabajo veo que otros triunfan y progresan y tienen altos cargos y sueldazos, yo, pobrecita, apenas alcanzo la medida. Y entonces me pregunto, ¿verdad? Lo que injusta es la vida, ¿verdad? Pero la persona que tiene fe va mucho más allá de esto. O sea, esto no es que le preocupa demasiado. No está muy interesada en eso. Sí, está enamorada de Jesucristo. ¿Qué poca fe tienes? ¿Por qué dudaste? O sea, que él pasó del extremo de la fe a la duda. Pedro, en ese evento, en la tardecita de ese día. En cuanto se subieron a la barca, se calmó el viento. Hay que reconocer que la barca de Pedro es una forma simbólica de decir la iglesia. La barca de Pedro es la iglesia. Por eso es muy importante comparar la barca de Pedro y también recordar el arca de Noé. El arca de Noé. Vamos a encontrar entonces en la carta de Pedro, ¿ah? Cuando habla de que el arca de Noé es un símbolo del bautismo. El bautismo. Muy bien. Pero la fe no es solamente para los judíos, para los hebreos. La fe es para todos. Vamos a leer un poquito en el capítulo 15 de Mateo, el encuentro de Jesús con una mujer sirofenicia de la región de Tiro y Sidón, que no era siquiera hebrea, o sea, no estaba en el pueblo elegido. Era una mujer cananea, o sea, natural del lugar, que originalmente ocuparon los cananeos, los jebuseos, en tiempos de Abraham. La mujer se acerca y le dice a Jesús, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Dios cuando nos da la fe es porque tiene compasión de nosotros. Necesitamos la fe para salvarnos. Necesitamos la fe para tener ese encuentro cercano con Jesucristo. Necesitamos la fe. La fe es necesaria. Mi hija tiene un demonio. Entonces Jesús le contesta, dile a esa mujer que se vaya porque viene gritando detrás de nosotros. La fe nos obliga a sacrificios. Inclusive a ser un poco cara dura, si se quiere, con Dios. Decirle, Señor, yo sé que soy un pecador, soy una pecadora, pero te pido que me dé más fe, Señor. Ayúdame a creer. Así dicen muchos tramos del Evangelio y también en la Biblia. Jesús acerca las cosas difíciles para ver si es que hay intención de la persona. Dice, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Después seguimos otra vez, ¿verdad? Dice, no está bien quitar el pan a los hijos y dárselo a los perros. Para entender esta expresión en hebreo, los perros es una forma despectiva de referirse a los no judíos, a los no israelitas. Entonces son los perros. Y quitar el pan de los hijos de Dios, los bautizados, ¿verdad? Su pan es el maná del cielo, o sea, Jesucristo mismo, la Eucaristía.
Entonces hay una verdadera relación y muy cercana entre la fe y la Eucaristía. La mujer le dice a Jesús, sí, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y es por eso que nosotros, los diáconos, con mucho esmero y mucho cuidado, cuando purificamos los vasos sagrados, ¿ven? Nos cuidamos de que hasta la más mínima partícula que representa un Jesús completo esté donde tiene que estar, y después se consume todo, no queda nada. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. No quedó nada, no se encontró nada, ni pelo, ni nada de nada en el tumbo. Entonces Jesús le dice a la mujer, mujer, qué grande es tu fe. Ah, bueno. Quiere decir que la fe cuenta para Jesús. Es lo que importa, lo que realmente importa, la fe. Hágase como quieres. Entonces quiere decir que yo, mis deseos, tengo que someterlos a Dios. No buscar lo que yo quiero, lo que a mí me parece, lo que me conviene, sino lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere para mí siempre va a ser lo mejor. Muy bien, pasamos. Vamos a irnos ahora al capítulo 9 de San Mateo y vemos dos sanaciones ahí. La mujer enferma, la hija de Jairo, que resucitó entre los muertos, y también la sanación de dos ciegos. En el caso de los dos ciegos, ellos le dicen a Jesús, ten compasión de nosotros. Y Jesús entró en la casa y le pregunta a los ciegos, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor. Entonces la fe es la que logra grandes obras, obras milagrosas, la fe. Yo tengo que decirle al Señor, ¿sabes qué, Jesús? Yo creo, pero mi fe no es tanta como parece. Está un poco floja mi fe. Entonces estaría diciendo una gran verdad. Muy bien. Yo no puedo agradar a Dios sin la fe. Dice, la persona que no tiene fe no agrada a Dios. Eso también lo encontramos en capítulo 11, de versículo 6 de Hebreos. Hebreos 11, 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. ¿Qué quiere decir? Yo puedo irme a tantas novenas y peregrinaciones, todo lo que quiera. Es imposible. Yo necesito la fe. Así que, cuando leemos en el episodio del oficial romano que tenía un criado, del cual él se preocupaba, vemos también la fe en marcha. Este hombre nos muestra que la fe tiene relación con la obediencia, porque él dice, yo soy un capitán. Cuando a mí, yo le digo a alguien, anda, hace, se va. Vení acá, viene. O sea, todo lo que ordena, lo hace la persona que está bajo sus órdenes. Entonces, cuando escuchó Jesús esta declaración del capitán, le dice a la gente que escuchaba y alrededor le decía, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Así que la fe es necesaria. Yo necesito de la fe. Tengo que pedirle al Señor que me dé más fe. Cuando leo el capítulo 3 de 2 Timoteo, anoten, 2 Timoteo 3, vamos hasta el versículo 8, nos muestra las crisis de fe que vivimos actualmente. Entonces, 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 8. Interesante ver acá. Vamos a ver cómo termina este versículo 8. Dice, debes saber también que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas. Todo esto es contra la fe. O sea, eso me indica que la fe la montemos. Egoístas, amantes del dinero, plata potada para nosotros. Orgullosos, yeyapó, vanidosos, yeyapó, vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres. Es muy importante la obediencia a los padres. Recuerden el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida y vivas largos años en la tierra que Dios te da. Serán ingratos, o sea, desagradecidos, quiere decir eso, y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión.
Claro, un hombre sin Dios es un hombre sin amor. ¿Qué cariño va a tener? Serán chismosos. No podrán dominar sus pasiones. Eso vemos los noticieros constantemente. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, se viven de las apariencias, pero con sus hechos, con su vida, negarán el verdadero poder de la religión. No tengas nada que ver con esa clase de gente. O sea, no imites sus malas costumbres, malos hábitos. Porque a ellos pertenecen esta clase de mujeres que se meten en las casas, engañan a débiles mujeres. Cargada de pecado, que arrastrada por toda clase de deseos, están siempre aprendiendo, pero jamás llegan a comprender la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, esa gente también se opone a la verdad. Son hombres de mente pervertida, fracasados en la fe. Ahí termina el versículo 8. Fracasados en la fe. ¿Qué quiere decir eso? La fe no es para fracasar en nuestra relación con Jesucristo. Al contrario, tenemos que pensar, bueno, si San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, anoten, 1 Corintios 13. El versículo 8 dice, 3 cosas hay que son importantes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante es el amor. Termino con esta cita de Santiago Apóstol. Entonces anoten, Santiago capítulo 2, versículos 14 al 18. Capítulo 14, versículo 14, podemos leer hasta el 20, inclusive. Vamos a leer hasta el 20, inclusive. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe? Decir vocalmente, yo digo, yo estoy convencido que la tengo. Si sus hechos no lo demuestran. Y esto es contra la doctrina protestante, ¿verdad? Que dice que un hombre se salva por su sola fe. Para nosotros los católicos es la fe y las obras. ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o una hermana les falta la ropa y la comida, la olla popular, necesarias para el día. Si uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguense y coman todo lo que quieran, pero no le da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué le sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos. Yo, en cambio, te mostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios y en esto haces bien, pero los demonios también lo creen y tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Así que Pelusa Ruiz está feliz de la vida porque ella está escuchando que hay que aportar a las ollas populares. Ahora estamos en tiempo de demostrar la fe. La fe no es solamente ir a la iglesia y decir las oraciones, se manifiesta en hechos, en realidades. Si yo tengo posibilidad de ayudar a alguien y no lo hago, estoy en desmérito. O sea que no hay tanta fe como pareciera que hubiera. No hay tanta fe. Por eso es importante decir al Señor, Señor, ayúdame a tener más fe para que busque agradarte a ti y no a mí mismo. Para terminar, quiero hacer una pequeña oración, así para los que están participando. Hay algunos de Estados Unidos, otros de México, Argentina y Guatemala y otros países también. Cierren sus ojos, por favor, y vamos a hacer una oración de fe. Señor Jesús, te damos gracias por este día que has creado para nosotros. Concédenos, Señor, la gracia de ser fieles, firmes en la fe y consecuentes con esa fe. Ayúdanos, Jesús, a dar testimonio de ti, porque tú eres la luz del mundo. Tú alumbras el corazón, la mente, la conciencia y la vida de todo hombre que en ti deposita su confianza. Por eso decimos en esa oración, Jesús, en vos confío. Gracias, Señor, porque la fe es un regalo que nos haces.
Tú nos quieres contigo en la eternidad. Prometiste prepararnos un lugar mucho mejor que este, mucho mejor. Aunque nos quejamos muchas veces porque las cosas no salen como quisiéramos, la economía no funciona como quisiéramos, la salud no funciona como quisiéramos, pero tú siempre estás ahí, Señor. Tú eres el maestro, el divino maestro. Y el maestro no sopla al alumno cuando está rindiendo. Toda nuestra vida será un examen. Se llama examen de vida. Gracias, Jesús, porque tú nos enseñas la verdad. Porque tú mismo eres la verdad en persona. Gracias, Jesús, por amarnos tanto que subiste a la cruz y te desangraste de amor por nosotros. Bendito sea, Señor, nadie como tú. Tú eres único. Hijo único del Padre, y no hay nadie como tú, Señor. Bendito sea, Señor Jesús, te pedimos que derrames tu bendición sobre estos hijos tuyos y ayúdalos a crecer en la fe, tal como te pidió aquel apóstol. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gaby, volvemos a ti. Ya puedes habilitar tu micrófono. Sí, muchas gracias, diácono. Le vamos a pedir a la... ¿Fátima está? Sí, está, Fátima. Fátima. Está encubierta. ¿Podemos cantar una canción, Shalom? Bueno, Fátima, fuerza. Dale con la canción. Bueno. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde en la vida no los hay. Todo es posible si crees. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Él abre caminos donde en la vida no los hay. Todo es posible si crees. Todo es posible si crees. Shalom, hermanos. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias por este sí que están dando a Dios. Y nos vemos el próximo sábado. Shalom, hermanos. Shalom. Shalom. Así damos por terminado nuestro cenáculo de oración. Muchas gracias al diácono y a todos los que se conectaron. Shalom.